¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos como cada día de lunes a viernes en el espacio en portada. Hoy es viernes, despidiendo por lo tanto la semana y despidiendo el mes. A 30 de junio estamos, efectivamente. Bueno, por delante unos cuantos minutos para escuchar las opiniones de nuestros invitados hoy, a los que ya presento. Lalo Pavón, ¿cómo estás? Muy bien. Encantado. Encantado de saludar también a Pablo Rodríguez. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Buenos días. Igualmente encantado de saludar a Antonio Troitiño. ¿Cómo va, Antonio? Muy bien, buena tarde. Un placer. Gracias. Vamos allá con la lectura de los titulares. El primero de ellos es una gigantesca llamada de atención sobre una situación que a veces sobrevuela y no entramos a ella directamente. Preocupación, dice el principal asunto. Preocupación, ¿por qué? Por el aumento de tendencias suicidas en gente joven. En el subtítulo, la Unidad de Prevención del Suicidio del Complejo Hospitalario atiende a 90 personas que han tratado de quitarse la vida o piensan en ello. Y alerta del aumento de pacientes de entre 16 y 25 años. En la fotonoticia, pues un espanto más dentro de la urbe, sin acera en Aponte, 5 años vallado por peligro de derrumbe. La acera que da acceso por la derecha al Puente Romano desde el barrio de Aponte cumple 5 años vallada por el riesgo de derrumbe, ofreciendo una lamentable imagen turística y una molestia a los vecinos. Su arreglo no se espera ahora hasta finales del año 2024. En fin, otros elementos que tienen que ver con la sociedad, la crisis de los precios elevó la demanda de auxilio de los ourensanos a la Cruz Roja. Alquileres, luz, educación y obras son algunas de las ayudas que aporta. En el apartado Más Noticias, Celanove decide tendrá que pleitear en los tribunales por su quinto concejal, acusado de practicar sexo con su hija de 8 años con el pretexto de que aprendiese. Citado por el juez, el arquitecto del muro que se desplomó en el Sexto Instituto. También un nuevo arreglo en la Nacional 120 en Valdeorras evidencia su obsoleto estado. Desiertas obras por valor de 2,6 millones de euros en Ourense debido al alza de los materiales, y el Sergas plantea que los médicos receten al paciente gimnasio o piscina. En lo alto de la portada, Foro La Región, segunda entrega del vino y mindfulness, broche de oro a la temporada, dice el periódico en el friso de la portada. Al otro lado, pues dos llamadas a la lectura. En primer lugar, pues guía para disfrutar del verano 2023 y también la toma de posesión de un alcalde ourensano allá por Valladolid. Son asuntos todos ellos que forman parte de los titulares del viernes 30 de junio del 2023. Ahí está toda la portada y a partir de ahora pues vamos a entrar en materia. Y pido opinión sobre el primero de los asuntos que puede llevar a una persona. Es muy complejo, sin duda, y es muy poliédrico el asunto, pero en todo caso pido opinión sobre el aumento y la preocupación de tendencias suicidas y sobre todo en la gente joven. ¿Qué puede pasar ahí? Bueno, pues preguntamos a nuestros invitados hoy. Lalo, ¿qué puede estar pasando aí? Pois non teño ni idea, debo admitilo humildemente. Non sei absolutamente nada do tema, máis que o que se comenta, o que trascende. Pero é certo que hai un tempo que os profesionais están alertando con frecuencia de esa tendencia que afecta sobre todo. Hai dous parámetros, un a tendencia ao suicidio en xeral e o outro en particular a xente moi xoven. Bueno, manexanse varios argumentos, pero a min ocurreseme que hai algo como de falla de expectativas vitais, ¿no? Que probablemente ten que ver ca forma en que se educa e en que se instrúe a xente nova, ou a veces por falta de instrucción. E andan a formación, boa parte da formación non está xa nos domicilios, sino que está en maus alleas a través de pantallas ou de dispositivos móviles.
E aí, pois, como todo o mundo e os espectadores que son avisados se darán conta, son un mundo imparable e ignoto, non? Porque aí hai de todo, para todo, e non saber dixerilo e non saber consumilo, pois pode levar a conclusións que chocan ca realidade, non? E entonces prodúcese un conflito interno na xente que é de difícil salida para eles e que en algún momento leva a plantexarse unha situación tan dramática, non? Por certo, como anécdota, agora vexo que estamos tendendo, aínda que hai algunha contestación por aí, estamos tendendo a sacar estos temas á luz. Hai anos convocábase nos xornalistas de cando en vez ao Pazo de Xustiza, a Fiscalía e máis os presidente da Audiencia a reunións para animarnos ou contarnos que se minimizara ou se ocultara a información sobre suicidios, porque decía que a publicación dos mesmos estimulaba algúns actos así. Eu sempre tuve dúbidas razonables de que eso fora así, pero era certo que se nos chamaba e se nos animaba, se nos pedía que... Certo cinismo social, porque a fin de contas... Sí, a hipocresía, bueno, porque claro, a realidade vai por dentro, non? Eu creo que nadie se suicida porque vexa, ten que ter outras razóns de base para chegar a esa conclusión. Bueno, vamos a escuchar también la opinión de Pablo, muy joven, que además puede tener una opinión, digamos que más enraizada, ya no solo por él, sino por el entorno en el que se mueve. ¿Cómo ves tú este asunto, Pablo? Bueno, es un tema preocupante, como bien dice la noticia, pero también a lo que decía Lalo es muy importante que desde hace un tiempo para aquí es un tema que se habla cada vez más, y es el tema de la salud mental. Es un tema en el que desde hace poco tiempo para aquí se está prestando una mayor atención, dando una mayor visibilidad, y lo que es importante, creando unas políticas, planes que ayuden a prevenir esto, porque como bien dice la noticia, 9 de cada 10 personas que practican que tienen tentativas al suicidio ya lo habían como evidenciado antes, eso es, evidenciado. Entonces quiere decir que es un tema que se puede prevenir, un tema sobre el que se puede actuar para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces yo creo que hay que poner el foco en eso, establecer políticas de planes de concienciación, prevención, hablar cada vez más de la situación, hablar charlas en los institutos, charlas, no sé, a la gente a este ámbito, gente joven entre 16 y 25 años para que, no sé, tengan conocimiento. ¿Qué puede haber entre los 16 y los 25 años tan frustrante? Bueno, como para que... Es una edad en la que estás, por así decirlo, entrando en la vida, por así decirlo, ¿no? Pasas de... Como todos. Pasas de estar, edades más bajas, de ser un niño, un preadolescente, a ya entrar en la dinámica de lo que es, tengo que formarme para tener una vida, tienes que... ¿Cómo te vas a organizar? Pero eso no tiene un factor ilusionante. Quiero decir, en mi generación, o nuestra generación, perdón por ser abuelo cebolleta, eso era ilusionante, porque tenías, digamos que espíritu de conquista de tu propio modelo de vida. Claro, ahora eso que para nosotros era un estímulo, ahora por lo que veo muchas veces es un riesgo y es una frustración. Es que tengo que, cuando el es que tengo que antes lo decíamos como un estímulo de conquista. Claro, depende de la situación de cada uno. Puede ser un estímulo, pero puede haber gente que sea todo lo contrario, ¿no? Que se encuentre en un ambiente seguro y que a esta edad tenga que, tengo que pensar a ver en qué me voy a formar, qué voy a hacer de mi vida, a dónde voy, cómo me voy a organizar, y eso puede acarrear esta serie de problemas que, como dije, se pueden prevenir
y pueden hablarse para tener conciencia de lo que pasa. Antonio. Cando fixo a presentación de Pablo aludiu á súa xuventude, despois esa edad intermedia na que me atopo, verdad? Que... Exactamente, no, o que temos nós é unha xuventud, pero xa acumulada. Mire, mira, eu creo que sí son capaz de entender un pouco a situación na que se atopa a xente moza nesa idade, non? Hai que ser bastante alto, hai que practicar bastantes deportes, hai que ser guapo, ganar moito diñeiro. Hai que ter tido varias experiencias sexuales xa, é dicir, unha rapaza nova ten que acreditar nas redes que ela xa non é virxe. Digo de verdad como coñezo, eu son pai de adolescentes xa mozos, pero de ver un pouco o entorno. Nos colexios hai que procurar non deixar que copie o veciño do lado porque hai que sacar as millores notas. Na universidade nos repartíamos os nosos apuntes como os caramelos, é dicir, era unha cousa absolutamente cotidiana. Despois hai que elixir unha carreira que teña saídas, hai que ser rico. Non vale con ter un emprego, non, hai que ser rico e os pais teñen que poder contar que a súa filla e o seu fillo xa é CEO de non sei que empresa. A ver, isto é insoportable. Ou influencer, polo menos. Sí, isto é insoportable. É dicir, eu recoñezo que iso é absolutamente insoportable. É dicir, unha persoa nova que está empezando a sair, que ten unha chea de dúbidas, que e pa onde vou? Estaba lendo aquí antes a información de que había unha orientadora nun instituto e eu pensaba que os orientadores de institutos axudaban desos rapaces a tomar decisións en relación coas carreiras que iban facer, etc. Nada. Os rapaces non teñen ninguna información nos institutos para saber que van facer. Entonces son unha serie de incertidumbres tan altas e tampouco olvidemos os riscos que teñen hoxe as redes sociais, ademais de outros, de acercamento ao mundo de drogas, etc. Por tanto, se a eso lle sumamos que os pais e as mais teñen que dedicar bastante tempo ao seu traballo, bastante ausencia da vida da xente moza e que ademais hai unha etapa de moita desconfianza do que din os pais frente ao que din os de fora nesas edades nas que falábamos a partir dos 14, 16, 18 anos, pois todo isto... Sí, pero Antonio, eu creo que ese é o menor dos males, porque eso sempre o houbo. Non coincidíamos nunca cos pais cando éramos xóvenes, e eu recordo unha vez que dixen ao meu pai: papá, estou preocupado. E dice: por qué? Digo, porque cada vez coincido máis contigo e eso non debe ser bo. Entón, porque debe ser que me estou facendo maior. Nunca nos identificábamos ca opinión dos nosos pais, pero iso era unha forma de funcionar. Pero, a ver, a discrepancia, eu non me refiro tanto á discrepancia que seguro que sí, non? Pero hai moita máis ausencia dos pais na vida dos mozos da que había antes. Quero dicir que a familia está pouco presente, hai un certo desentendemento, é dicir, eu creo que hai moitísimas razóns. Eu creo que o fixen bastante mal, fixen moitos esforzos por facelo ben e recordo o meu empeño fundamental foi dicirlle sempre aos meus fillos: o gallá todo sea fantástico, pero vai haber problemas na vida. O día que teñades o problema que vos pareza máis grande, o gallá nunca pase, pero se tides un accidente grave, se tides a culpa do máis terrible que vos podades imaginar, non teñades nunca pánico en vir á casa, vide correndo á casa. É dicir, me gustarame pouco, pero desde logo ides encontrar un pai cos brazos abertos sempre para resolver o asunto da mellor maneira posible. Os rapaces, eu creo que iso é moi importante, darlles confianza de que, inda que vos gustemos pouco, inda que sabede que o refuxio que sempre vai estar aberto vai ser este. Eu creo que eso pode axudar algo. Desde logo eu non son pedagogo, nin psicólogo. Non, pero eu entendo tamén que hai... Sonsiño, porque el tema va a durar. Pablo. Bueno, sí, básicamente hablar del tema, ¿no? Creo que es muy importante y tener lo que dices, eso,
como un sitio seguro, ¿no? Donde dices, bueno, un puerto refugio. Un refugio, ahora estoy preocupado porque lo que decías, tengo estos problemas, me pasa esto con, no sé, con mi grupo de amigos, igual en la carrera o en el ciclo en lo que esté estudiando no me va muy bien, tengo tal, y siempre vas a tener eso a casa. Me hace gracia una cosa que decía ahora Antonio de lo de los padres, la familia, y yo creo más bien que al contrario, que ahora sí que se tiene más como atención en ese sentido. Bueno, también dependerá de con quién hables, pero yo recuerdo una anécdota que siempre me dice mi padre, que a él mi abuelo le preguntó igual un día qué tal la carrera, en toda su carrera, y a mí siempre que voy a casa, siempre que hablo por teléfono, están todos los días preguntándome cómo vas, qué te queda, venga, estudia, no te disperses, no vayas de fiesta, siéntate, vete a la biblioteca, y yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Tener un apoyo detrás que pero eso lo tengas ahí siempre manteniendo. Sí, espera un segundillo, tenemos que ir a la pausa, si no después se descompensan mucho las dos partes del programa. Pausa, pero volvemos en un instante. Hasta ahora, amigos. Segunda parte del programa, aquí estamos con Lalo Pavón, con Pablo Rodríguez Rey y con Antonio Troitiño. El titular, seguimos dándole vuelta al primero y principal de ellos, preocupación por el aumento de tendencias suicidas en gente joven. Tenía un turno de palabra pedido Lalo Pavón. Algo que decía Pablo, anécdota de que o seu pai solo lle preguntaron unha vez como lle iba na carreira, e a él que se preocupan moito máis e que están moito máis próximos á súa obligación e vocación, supoño, de facer unha carreira. Pero eso revela a diferencia de sociedades que había e que enlaza co que falábamos, o apunte que facíamos con Troitiño. Na época do teu pai, na nosa, non facía falta que nos preguntaran moitas veces, porque estaba clarísimo que era o que tiñas que facer, que esforzo supoñía para os teus pais o que estabas facendo, como para que non che fixeran preguntas. E se xas facían, malo, porque normalmente non había segundas oportunidades, e se existían eran moi caras. Co cual, todo era moito máis simple, moito máis diáfano. As salidas eran A ou B. Si na A non funcionabas, xa sabías que entrabas directo na B. E iso limitaba para unhas cousas, pero para outras simplificaba o escenario, non? Ahora non, ahora todo é moito máis difícil, porque ademais de todo o que xa se falou, os xóvenes enfréntanse a unha dicotomía que é a realidade virtual frente á súa realidade persoal. Claro que non coincide, lóxicamente, en casi nada ca realidade virtual. Antes aludía Antonio Troitiño a una entrevista que efectivamente se hace hoy a Nuria Álvarez, que es la orientadora del Instituto de Aslagoas. Entre algunas cosas muy interesantes que dice, yo he apuntado dos y que someto también a consideración de nuestros invitados hoy. Dos opiniones. En primer lugar, los ejemplos de las redes sociales son absolutamente nefastos, y después la baja tolerancia a la frustración puede deberse a la sobreprotección en etapas anteriores de la vida. ¿Cómo lo veis? Está moito mellor explicado o que dixen eu. Pero bueno, sí, pero que é de libro. Sobreprotección, sí, Antonio. Eu creo que as dúas cousas son certas, a mí pareceme que ten máis importancia a primeira, a segunda tamén supoño que sí, pero a influencia das redes sociais, é dicir, hoxe, eu non sei se somos conscientes todos, incluídos adultos, de que hai dous mundos, hai un mundo de yuppies ou de yuppie no que todo é fantástico, pero bueno, pero é que as persoas salen nas redes sociais con filtros, é dicir, que non se retratan a sí mismo. A cotidianización da mentira. Sí, é dicir, pero ti podes creer que sea normal que alguén
se exhibe dun modo que termina por producirlle tanta frustración que non se recoñece a sí mismo cando se ve na realidade diante do Que espello. non é esa Claro, logo isto, que non é. logo En isto, esa vida, a No, vida non claro. logo isto e a banalización do esencial, que o esencial, a ver, vou parecer moi rancio, pero entendido nun sentido amplio, o esencial desde logo eu creo que sigue sendo a familia, e un vai se dando conta, o esencial eu creo que sigue sendo o entorno de amigos, home, e é evidente que poder vivir, é evidente que tire unha renda que che permita vivir. Eu, si tiveramos tempo, contaba unha anécdota moi breve. No meu pueblo había pouca xente, pero había dous homes da edad máis ou menos do meu pai, un xusto da súa quinta e outro un pouquiño máis vello. Benigno tiña un fillo que vive e bebe, foi vicerrector da Universidade de Valladolid, Celso, un tipo excelso, e Manolo, un rapaz, un compañeiro meu, que fixo un magisterio, empleouse no Concello ali en Chantada, e foi empezando de auxiliar, e dicía meu pai, oes, e ti quen che parece que fixo mellor? O Benigno ou o Celso? Ou o Manolo? O Benigno, carallo, fixo moi ben, pero ten un fillo en Valladolid, está lá, e o outro ten fillo aquí ao seu lado. Quero dicir que hai un aspecto da vida que a esa capacidade de relación, esa capacidade de estar e sentir, que está moi pouco valorada. E eses outros éxitos que son capaces de escribirse incluso no celuloide, etc., pois está exaltado. Pero é que non todo o mundo vai poder ser vicerrector por unha razón de que se hai 18 atletas para sentarse en 7 sillas, 11 non dan chegado a sentarse nas sillas e son atletas. Por tanto, eu creo que esa relativización do éxito hai que empezar a poner en valor. Yo creo que hay que también analizar la situación y evolucionar, ¿no? Es verdad que hoy en día las redes sociales tienen un papel muy importante y debido a esta situación yo creo que tendríamos que poner el foco en el sentido contrario, ¿no? Si las redes están, el uso inadecuado de las redes sociales perjudican en este sentido, pues lo que tendremos que hacer será usar estas redes sociales para hacer lo contrario, usar un uso correcto de estas redes sociales para prevenir, promover por las redes sociales, pues que haya, por ejemplo, servicios de ayuda a la prevención, como dice aquí, la unidad de prevención del suicidio. Pues, ¿qué tenemos que hacer con este tipo de servicios? Promoverlo por esas redes sociales, evolucionar también junto con la tecnología para que así la gente joven pueda ver y cambiar ese uso incorrecto de las redes sociales a un uso correcto y que pueda servir para ayudar en este sentido. Sí, para cerrar. Probablemente sexa útil o que apunta Pablo, pero eu me temo que o solución non vai por aí. Porque, primeiro, o uso das redes é un bon desexo, pero eso é ingobernable. Non hai maneira de gobernar eso, nin de... E segundo, temos que atacar a raíz do problema. Intentar prevenir o suicidio, eu creo que deberíamos tratar de evitar as tentacións do suicidio, que é parecido, pero ten algunha diferencia. Porque si temos que andar poñendo remedios o que xa temos encima, bueno, pois seremos uns fenómenos poñendo parches, pero non evitamos que a xente pase por ese trance. Si conseguimos actuar antes, seguramente nos vai mellor e hasta nos será máis rendible para todos, sobre todo para quenes están metidos nesa atmósfera, nese clima. Bueno, pois, pero é complexa. As dúas cousas son moi complexas. O das redes pareceme ben, pero... Bueno, últimos minutos, quedan 6, vamos a darle un giro rápido a este asunto. Hablar un poquito de política. Esta tertulia está huérfana del análisis electoral, o Dilbay, de Antonio Troitiño. Tienes un minuto, no más. No más. Vamos rápido. Bien. Absoluta estupefacción, desencanto, terrible. Un Partido Popular que dixo que tiña como bandeira que nunca negociaría con Jácome, negociou con Jácome. Un PSOE que dixo que nunca negociaría con Jácome, fixo de modo vergonzante nun aparcamiento terrible, absolutamente esperpéntico, e un BNG que eu creo que ten unha culpabilidade exactamente igual que a dos demais, se non maior. Eu recibí unha clase magistral do candidato
na calle do Paseo o día anterior explicándome que non había que ignorar os 18.000 votos que obtivera Jácome, e expliqueille que me parecía un razonamento correcto, que era posible que facendo do xeito que estaban facendo, que para as próximas non terían que analizalo porque tiría maioría absoluta. Creo que negociaron con Ourense, creo que Ourense lles importou absolutamente nada, fixeron en clave de resultados electorales a nivel de Galicia, uns miraron para outro lado dicindo, pero como é posible que alguén que ten 4 concelleiros e 3 diputados diga unha línea roja al PP e outra línea roja a Jácome? Oiga, pero é vostede cantos ten? Vostede quere facer unha casa na Luna, pero como leva o material e ten parcela? En fin, a mí pareceme que foi un esperpento bochornoso, absolutamente lamentable e deleznable, do que vamos a repartir as culpas a un 33% a cada un dos 3 grandes partidos, con matices, pero eu creo que a min de verdade doeume moitísimo, foi unha decepción que me levou a non saber que facer a partir de agora cas miñas decisións políticas. Pablo, ¿cómo estáis digiriendo en el PSOE todas estas cosas? Bueno, lógicamente vivimos una situación complicada, ¿no? No esperábamos el resultado que finalmente tiene la corporación municipal, no esperábamos esa subida del actual equipo de gobierno, pero bueno, desde la oposición seguiremos trabajando para intentar que la ciudad pueda mejorar, poder intentar evolucionar en los sentidos en los que pues esta ciudad está en clara decadencia desde mi punto de vista, y una vez más vemos la situación de ese pacto que, en fin, todo el mundo sabía. Primero dijeron que sí pactaban, luego dijeron que no, y finalmente pues pactaron como hicieron hace 4 años la secretaria general del Partido Popular, Paula Prado, y el señor Jácome, ¿no? En ese documento plasmado horas antes del pleno de investidura del alcalde municipal, ¿no? Es una situación que pues da bastante pena después de trabajar tanto en la campaña, de ver la situación en la que se está convirtiendo la ciudad de Ourense, pero bueno, desde la oposición seguiremos trabajando, seguimos estando ahí para intentar mejorar las cosas y que vale. Vamos. No sé si Lalo sabe algo, por ejemplo, de Diputación. ¿O Nada. Sei que algúns candidatos ou candidatas que se andaban anunciando como presidentes ou presidentas inspectores xa non son diputados, o sea que parece que hai xente que vota o carro antes cos bois a andar. Das eleccións, bueno, eu creo que xa me pronunciei suficientemente, pero nunca me cansarei de proclamar a miña estupefacción por a clarividencia de personaxes como o tal Laje Tuñas, que ademais ten historia, en fin, dentro do PSOE ten historia, e fora do PSOE, na Diputación tamén, no Consello da Xuventude, en fin, por aí, pero que o que fixo, en fin, o Canelo, o Rafa Villarino 4 anos antes, superouno el, tal, porque xa o vían todo, xa o abrazaban todo, casi lle daban a volta ao mundo cos brazos, tal. Mientras el miraba desde o Gaiás, que grande era o mundo, Paula Prado non, o señor Gavilanes, que se é outra. Ainda non sei que papel ten o señor Gavilanes no Partido Popular, que cargo ten. Ministro sin cartera ou algo así. Bueno, un plenipotenciario. O señor Gavilanes firme nunha servilleta dunha cafetería co candidato de Democracia Ourensana, en fin, un esperpento. Sí, Antonio. Un esperpento, e mientras a contrapartida, o contraste na foto da portada que leva. Exacto, esa é a realidade. Claro, esa é a realidade. Mentras tanto, esa é a realidade. Que ademais perxudica a 2 negocios de forma ostensible, o sea, a farmacia e a cafetería, e non lle
permite, bueno, da cafetería é innombrable, porque hasta puxeran con bo gusto, me parece a min, unhas flores e tal, e foi a policía local a quitarllas. O sea, é unha ignominia o que se está producindo aí e é unha vergonza para todo. Nada, sencillamente traficaron con Ourense, fixérono todos, unos por acción, outros por omisión, les importa tres narices. E como les importa tres narices, ahora veremos que decide Ourense, cando ten que expresarse, en que situación puxeron aos que queríamos votar con ilusión, etcétera, etcétera. De verdad, é unha ignominia absoluta, é unha indecencia, foi un mercadeo no que todos participaron por acción ou por omisión, terrible, terrible. Bueno, pues queda todavía mucha digestión que hacer de esos... Mala digestión. Mala digestión o digestión en definitiva. Bueno, lo vamos dejando aquí, que ya agotamos el tiempo. Lalo, cando acabas as vacacións? Espero que tarde. Esperas que tarde. Espero que tarde. Que ben se vive, non? Se ben en ese... Bastante ben, non quero presumir, pero nin crear, en fin, nin dar sensación de que quero molestar aos que... Pero vamos indo, vamos indo. Bueno, ¿y tú tienes vacaciones o tienes vacaciones? Yo estoy de exámenes todavía. Sí, ¿cuándo te quedas? El 12 de julio tengo el último. Bueno, voy a hacerte yo la llamada de casa, entonces voy a ser como tu padre. ¿Qué tal va eso? Bueno, ahí vamos, tirando. Ahí vamos. Poco a poco. Bueno. Sin prisa, pero sin pausa. Bueno, muy bien. Antonio, ¿hay vacaciones o no hay vacaciones? Pues sorte cos exámenes. Gracias. Sí, estamos albiscando aí ahora en xullo, vai haber que coller uns días, pero bueno, hai que combinalo cas obligacións familiares, co que comentamos da miña mai, etcétera. Pero sí, hay que tomar un alivio, que esto cansa. Sí, señor. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Pasen todos ustedes buen fin de semana. Volvemos el próximo lunes a disfrutar, amigos.